Avanzamos con más noticias y ya estamos en línea con el señor César Barreto, economista, para hablar acerca de los pilares del progreso del Paraguay, en atención también a este proceso en el que estamos y por sobre todo también en este contexto bastante complejo. El señor César Barreto también emitió un libro en donde habla acerca de estos pilares y es por eso que vamos a compartir con él su análisis sobre este tema. Señor César, ¿cómo está? Muy buen día, un placer estar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros en atención a este tema y quisiéramos saber más acerca de esto que fue motivo de análisis que se da a conocer a la sociedad y por sobre todo también que nos permita a nosotros interpretar cuáles son estos pilares y qué deberíamos de tener en cuenta cuando hablamos de esto en lo que hace al desarrollo económico. Bueno, nuestro país está en un punto de inflexión en este momento muy importante, después de varios años de crecimiento que empezó allá por el 2004 más o menos, con algunas reformas importantes económicas que se hicieron en aquel momento y que vino con el impulso que nos dieron los altos precios de commodity que duraron hasta el 2014. Desde el 2015 en adelante seguimos sosteniendo un crecimiento un poco menor que en la década anterior, pero todavía venimos creciendo, pero ya no con los precios de commodities que se redujo sustancialmente en ese momento. Si bien en la coyuntura de este año en particular, por algunas causas muy exógenas, digamos, los precios están altos, pero nosotros no vemos que en el futuro los precios de commodities de vuelta tengan esos niveles altos por un periodo tan largo de tiempo como fue en aquella oportunidad. En los últimos 5 años estuvimos recurriendo a la deuda pública, endeudamiento externo. eh, Aprovechamos un poco los bajos niveles de endeudamiento y la buena gestión fiscal que habíamos tenido entre el 2004 y el 2012. Se invirtió en infraestructura de manera importante y también recurrimos a la deuda para enfrentar la pandemia en el 2020 y 2021, donde nos endeudamos a un ritmo muy fuerte para tratar de alguna forma sostener a las familias y evitar un descalabro social, digamos. Ahora que creo que se logró, sirvió para eso en parte, pero hoy ya la deuda está alta, ya no podemos seguir en ese mismo ritmo de endeudamiento. Y eso nos impone condicionamiento porque nosotros seguimos necesitando inversiones importantes en los próximos años para poder ir mejorando la competitividad de la economía y de las condiciones de vida de la gente. Los servicios públicos son malos, ¿verdad? La salud, la educación, cosas fundamentales que no funcionan. Entonces este libro viene a tratar por lo menos ayudar a pensar en ese sentido. Yo lo que hice fue consolidar una serie de artículos, más de 100 artículos que escribí sobre temas de reformas y políticas públicas para el desarrollo desde el 2002 en adelante. Esas reformas no se hicieron en aquel momento, pero hoy son ya urgentes e inevitables si es que queremos seguir avanzando en el camino del desarrollo. Yo insisto mucho en el libro de que esto no es fácil. De hecho, las grandes promesas de soluciones de todos los problemas que hacen los políticos normalmente en esta época no son reales. No hay forma de resolver los problemas económicos y sociales de un país en un periodo corto de tiempo, y menos todavía con políticas que no apuntan a mejorar estructuralmente las capacidades de la gente, ¿verdad? Entonces, el libro tiene una serie de artículos organizados en unos capítulos interesantes que busca aportar un poco ideas y propuestas para el futuro de nuestro país. Mencionaba un punto muy importante. Ya estamos endeudados, ya no hay margen para seguir endeudándonos aún más y todavía los programas sociales no dan, al parecer, los resultados que se esperaban. Es decir, hace falta más inversión. ¿Cómo se logra ese punto de equilibrio de que no se dé un descalabro ante la necesidad y cómo se logra sostener esto en atención al impacto que tiene para los sectores más necesitados hoy día? ¿Cómo se logra avanzar en este sentido? Y es necesario aportar más
para mejorar los servicios públicos, ¿verdad? Pero por la experiencia histórica que tenemos, hay una bajísima confianza de la ciudadanía en el Estado, en el funcionamiento de las instituciones públicas claves que tienen que proveer los servicios públicos a la gente. Entonces estamos como que entrampados en que los contribuyentes no quieren pagar más impuestos, pero el Estado necesita recursos para poder ampliar y mejorar los servicios públicos que son básicos, ¿verdad? La educación, estamos hablando de la educación, que obviamente es fundamental para mejorar las capacidades de la gente, para que mejore su capacidad de generar ingresos y sus condiciones de vida, digamos, ¿verdad? La salud, el agua y saneamiento, o sea, prácticamente en todas las áreas hace falta inversiones importantes, ¿verdad? Pero hay que reformar primero el Estado, hay que generar confianza en la ciudadanía y los contribuyentes. No nos puede seguir, o sea, hay que dar, de alguna forma, tiene que haber un pacto en el cual haya compromiso de parte de los políticos de que van a corregir el gasto público, que hoy tiene una calidad mala, o sea, los recursos van a solventar cosas no se devuelven a la ciudadanía en términos de servicios, ¿verdad? Y eso es un esfuerzo que no sé si nuestro país está capacitado para llevarlo adelante. No sé si yo no veo incluso los líderes políticos con una comprensión clara de la realidad. Por ejemplo, en este momento presentaron en el Senado un proyecto de ley que cuesta 270 millones de dólares más de gasto para aumentar las jubilaciones de los jubilados, los funcionarios públicos, ¿verdad? Esas cosas estaban totalmente en contra de lo que nosotros estamos necesitando para que haya confianza en el Estado y que el Estado produzca los servicios públicos que necesita la economía y necesita la ciudadanía, ¿verdad? Tenemos que el Estado es donde está lo crítico en este momento, ¿verdad? Y gran parte de los capítulos del libro están enfocados hacia reforma del gasto público y de los servicios públicos, ¿verdad? No hay otro camino, no hay magia, no hay mesías, no hay soluciones extraordinarias, fáciles que lleven a resolver estos problemas. Las soluciones son todas de mucho esfuerzo, de mucha transpiración, de mucha inspiración para que el país pueda seguir hacia adelante, ¿verdad? No hay magia, hay una oportunidad que tenemos que es de que el anexo C de Itaipú, que el Itaipú terminó de pagar su deuda y los costos de Itaipú bajan sustancialmente, ¿verdad? Eso era como nuestra gran esperanza en estos últimos 50 años, que en algún momento íbamos a poder sacar recursos importantes de Itaipú que nos den un impulso al desarrollo del país, pero ahora está también eso, está en veremos, porque nuestro socio, que es el Brasil, tiene una visión distinta y nos está obligando a sentarnos a una negociación muy dura con ellos, con una visión muy diferente. Digamos, hay que ver qué resulta de eso, pero si de Itaipú podemos sacar recursos importantes en esta revisión del anexo C, nos puede dar una luz de una década más o menos en el que podemos usar esos recursos para mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Pero está en veremos, si no tenemos esos recursos, pues tenemos que generarlos internamente y con los mecanismos normales de financiamiento del Estado, ¿verdad? Pero eso requiere una reforma del Estado, ¿no? Es muy difícil que la ciudadanía y los contribuyentes acepten, vamos a tocar estos impuestos porque hace falta hacer esto. No, no le creemos a los políticos, necesitamos señales, necesitamos compromisos, necesitamos cambios que mejoren la calidad del gasto público y el uso de los recursos del Estado. Señor César, cuando hablabas de aporte, hacías mención justamente a aumentar esto. ¿Cómo puede hablarse de aumentar cuando en realidad aún se espera la eficiencia de lo que ya se tiene? Es decir, mejorar la eficiencia con lo que se tiene y una vez que se dé esto, hablemos de aporte. ¿Eso podría ser una fórmula en atención a la situación que se tiene? Yo creo que ese es el único camino. Primero tenemos que hablar de reformas que mejoren la eficiencia en el uso de los recursos ya que estamos aportando actualmente, y después o en algún momento más hacia adelante el de aportar más recursos, porque hay que ser consciente con los recursos que estamos aportando hoy.
incluso utilizándolos eficientemente, no son suficientes para que nosotros podamos cambiar el rumbo económico y social del país en los próximos años. Y que yo soy muy claro en eso, ¿no? Uno mira prácticamente todos los países del mundo y con algunas diferencias, digamos, los niveles de los costos del Estado y de los servicios públicos son mucho más altos de lo que nosotros estamos pagando aquí en Paraguay. Y aquí pagamos un costo bajo supuestamente en términos de impuestos, pero los servicios son malos. Entonces, como que el servicio de transporte público es malísimo, pero es barato, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir con ese servicio público de transporte público de servicio malo. La gente necesita mejores servicios hoy, pero los servicios mejores también son más costosos. O sea, esa ecuación es la que tenemos que nosotros entrar a generar y que finalmente si las entidades públicas empiezan a mejorar sus servicios, hay como un círculo virtuoso allí de que se valida, finalmente la ciudadanía reconoce de que el servicio público es de buena calidad y obviamente que si el servicio es bueno, todos estamos más dispuestos a pagarlo también, ¿verdad? Pero eso empieza con lo que vos mencionaste. Hay que mejorar la eficiencia de los recursos que ya tenemos hoy. Y eso es parte de la que yo no veo que los líderes políticos lo tengan claro. Y me preocupa porque las ventanas de tiempo son cortas. Si nosotros no hacemos las cosas rápido, vamos a perder el tren de la historia y yo no sé qué consecuencias sociales puede tener en el futuro una economía estancada que no genera oportunidades para la población. Ahora bien, en atención a lo que mencionaba, también es importante hablar acerca del cómo se lo presenta a Paraguay en atención a generar oportunidades para la inversión que se traducen también en mano de obra para la ciudadanía en general, y más aún cuando hablamos de una población mayoritariamente joven en etapa de producir. Pero paralelamente debemos hablar de los servicios y en atención también a esto para lo que mencionaba, si bien los impuestos son bajos, finalmente uno termina pagando un poco más por los servicios que no recibe, es decir, que uno debe de agregarle este impuesto que no se constata a la hora de la verdad, pero que finalmente termina pagando para que el servicio sea efectivo. Así mismo es, o sea, las empresas en general y hay muchos proyectos de inversión que tienen que incorporar dentro de sus costos, aparte de los impuestos que paga, tiene que proveerse nuevamente de todo de servicios, hacer inversiones para tener garantizados los servicios públicos que necesita para poder funcionar. Eso agrega costo y hace que obviamente afecte, digamos, la competitividad del país para atraer esas inversiones y que las empresas se radiquen acá, no solamente empresas extranjeras, sino los propios paraguayos, porque nosotros también cuando tomamos decisiones de inversión nos afecta todas estas cosas y obviamente es mucho más complejo hacer proyectos importantes de alto impacto social en el país, ¿verdad? Hay algunos proyectos interesantes hoy que nos dan alguna luz de esperanza que por ahí el país se puede encaminar todavía por el lado del sector privado en los próximos años. Por ejemplo, en el sector, los proyectos de forestación y de plantas de celulosa que están planteados hacia el norte del país, que es un proyecto de alto impacto, ¿verdad? Esas cosas pueden ayudar, pero lo que sí estoy seguro que ese proyecto mismo, si las rutas que están en la zona no sirven para llevar cargas pesadas que necesita este tipo de proyectos, bueno, finalmente ese proyecto termina dependiendo de que los servicios públicos le funcionen, ¿verdad? Van a tener que hacer inversiones en ruta ellos mismos para poder resolver el problema. Imagínate lo que es, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos avanzar hacia adelante. No podemos seguir entrampados en esto de que el gasto público es malo y nadie quiere pagarlos. Entonces, el Estado fue creado en algún momento de la historia como un mecanismo justamente para que los privados podamos cooperar entre nosotros para resolver los problemas de orden público. Y estos servicios son claramente de problemas de bien común y de orden público. Entonces, hay que recuperar eso, para lo cual hay que arreglar, hay que hacer eficiente, el Estado tiene que funcionar mínimamente de manera eficiente para que haya credibilidad y confianza. Señor César, muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos este material que pone ya a consideración de la ciudadanía y de hecho también nosotros vamos a estar dando seguimiento a esta situación y bueno, por sobre todo también seguir hablando sobre este tipo de temas que consideramos algo muy importante en atención a la situación por la que estamos atravesando. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias a ustedes.